Hola, buenas noches, chiquillos. ¿Cómo están, chiquillas? Bueno, hoy día vamos a trabajar en lo que es el módulo 4. Ya sería nuestra quinta clase, y les voy a compartir la pantalla para que veamos el tema, ¿ya? Lo primero es que vamos a ver, bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a dividir estas clases en, en tres clases del módulo 4 porque es muy extenso y son muchos temas que se desarrollan. Bien, hoy día nosotros vamos a comenzar con este, que habla del sistema nervioso o cómo los seres vivos y el ambiente interactúan. Bien, primero, para situarnos en el tema, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Constantemente estamos siendo estimulados por el medio externo, ¿cierto? O internamente también tenemos algunos estímulos que nos hacen tener ciertos comportamientos, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, acá vemos esta persona que va en un autobús y va viendo, diríamos, a través de su sentido, la vista en este caso, de que van pasando imágenes, van pasando edificios, etc. Acá tenemos unas personas que van caminando, se nota que hace frío, ¿ya? Por lo tanto, nuestro cuerpo va a generar entonces una reacción frente al cambio de la temperatura. Y esta última imagen que la encuentro muy chora es que el cerebro de una mujer como el cerebro de un hombre es muy parecido, pero algunas funciones están más desarrolladas en unos que en otros, ¿ya? Eso no quiere decir que uno sea más inteligente que otro, sino que hay algunas relaciones bien interesantes que la vamos a ver a medida que avancemos en el curso. Eh, ¿Qué es el sistema nervioso? La primera actividad que van a tener que hacer ustedes es definirlo con sus palabras, ¿ya? Y de eso lo pueden sacar de su texto desde la página 10 en adelante, módulo 4. Cuando hablamos del sistema nervioso, nosotros vamos a hablar de que el sistema nervioso se divide en dos sistemas, o mejor dicho, en dos subsistemas, ¿ya? El sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo, el bulbo raquídeo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por todos los nervios que nacen desde la espina dorsal, o sea, desde eh, la médula espinal. ¿Bien? Entonces, acá yo les muestro a ustedes un esquema donde se muestra claramente de cómo está diseñado el sistema nervioso. Como bien les dije, formado por el sistema nervioso central, ¿ya? Y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, ¿bien? Y el sistema nervioso periférico está compuesto por neuronas motoras y neuronas sensoriales. Cuando hablamos de neuronas sensoriales, hablamos de neuronas que se han especializado en los sentidos: tacto, el gusto, el olfato, sonido, ¿ya? Y las neuronas motoras se clasifican o lo vamos a reconocer en dos sistemas: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Cuando hablamos del sistema nervioso somático, hablamos del sistema aquel que, que responde frente a un estímulo o sea, voluntario. O sea, yo siento que algo me está quemando y yo saco el dedo, por ejemplo, o siento que pisé algo y levanto el pie. O sea, hay una respuesta automática frente a ese estímulo. Pero cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, hablamos de aquel sistema que funciona autónomamente. O sea, no estamos conscientes. Por ejemplo, yo no le estoy diciendo en este momento al corazón que esté latiendo, sino que lo hace el mismo sistema nervioso. Yo no le digo a los pulmones que se llenen de aire, lo hace el sistema nervioso, ¿ya? Y a través de dos mecanismos: un mecanismo que se llama la división simpática, y un mecanismo que siempre se considera como el de el sistema de huida, el sistema de alerta, ¿ya? El sistema de ponerlo todo, diríamos, en atención para algo. Y el cambio en la división parasimpática es al revés. Es un sistema que a nosotros nos va a regular, o un mecanismo que va a regular, nos va a volver a la tranquilidad, al reposo, al estado en equilibrio, a, a un estado de relajación total, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo algunas características, pero lo primero que tenemos que ver es cuál es la célula importante de este sistema. ¿Bien? La célula más importante de este sistema, y digo más importante porque hay otras células que también la acompañan, son las neuronas, ¿ya? Las neuronas son las células que nosotros encontramos
en todo el cuerpo, pero más se concentran en el órgano conocido como cerebro. Bien, y esta imagen que ven acá es una imagen real, tomada por un microscopio electrónico donde aparecen neuronas, ¿ya? Y se ve bastante hermoso, ¿cierto? Ok, las neuronas, como se han descrito, esta la que estamos viendo nosotros es una neurona tipo, diríamos, porque existen diferentes tipos, y tienen tres partes fundamentales. Tenemos eh, estas estructuras que estamos viendo acá, que nacen de esta otra estructura que se llaman dendritas. Ya las dendritas tienen la capacidad de recibir estímulos o bien de conectarse con otras neuronas a través de estas ramificaciones y van a ser procesadas en esta porción más voluminosa que es el núcleo. O sea, perdón, el soma, ¿ya? El soma o cuerpo de la neurona, ¿ya? Y dentro del soma vamos a encontrar nosotros el núcleo, donde va a haber ADN, y ese ADN va a ser clave para el comportamiento de esta neurona. Y después tenemos una ramificación larga que está envuelta por estas células que se llaman, bueno, la ramificación se llama axón, ¿ya? La base del axón. Importante acá porque vamos a encontrar una gran cantidad de unas proteínas que están en su membrana que van a ser clave para el funcionamiento de las neuronas. Estas células que están envolviendo el axón se llaman células de Schwann y tienen la capacidad de fabricar una sustancia lipídica grasosa llamada eh, mielina. ¿Ya? Por lo tanto, forman una vaina que se llama la vaina de mielina y es una estructura que va a permitir entonces que cuando se genera un estímulo, se genera un potencial de acción, que lo vamos a ver también, más rápido. Si no hay mielina, es muy lento, por lo tanto, hay enfermedades asociadas al deterioro o al desgaste de estas células, por lo tanto, se pierde esta vaina de mielina y las personas tienen problemas de movimiento, problemas de reacción frente a estímulo, problemas de reflejo, ¿ya? Y al final del axón nosotros vamos a encontrar unas estructuras que, en la zona de los telodendrones, donde va a encontrar una parte acá, diríamos, más voluminosa que se llaman los botones sinápticos, que van a ser unas bolsas que van a tener una sustancia química que se llama neurotransmisor y que lo vamos también a estudiar acá. La neurona es la célula fundamental y básica del sistema nervioso, ya no solamente la vamos a encontrar en el cerebro, sino que en todas las partes del cuerpo, especializada en conducir los impulsos nerviosos. Ya los impulsos nerviosos va a ser el mecanismo por el cual se genera entonces una comunicación entre una neurona y otra, y hay tres partes fundamentales. La parte más voluminosa se le llama soma o cuerpo celular, y corresponde a la parte más voluminosa de la neurona. Acá se va a ubicar el núcleo, por lo tanto hay ADN. El citoplasma se ubican otras sustancias o otras estructuras que son importantes para el funcionamiento de la neurona. Ya vamos a encontrar, como esta es una célula animal, vamos a encontrar mitocondrias, vamos a encontrar centriolos, vamos a encontrar retículo endoplásmico, ribosomas, que van a ser clave, diríamos, como cualquier otra célula, y para el funcionamiento, ¿ya? Las dendritas, como yo les contaba, son estas prolongaciones cortas que se van a originar del soma neural o del cuerpo de la neurona, y su función va a ser recibir impulsos de otras neuronas y enviarla hasta el soma. O sea, las recibe y el soma, que va a ser la porción voluminosa, va a procesar esa información. Y finalmente tenemos el axón, que es una prolongación única y larga, y su función es sacar el impulso nervioso. O sea, llegó el estímulo, se procesó y ese impulso tiene que salir para comunicarse con otra neurona, ¿ya? Desde el soma neural y conducirlo hasta otro lugar del sistema. Una neurona puede estar conectada a otra neurona o bien puede estar conectada a un músculo. Por lo tanto, si yo hago esto, ya puedo entonces hacerlo gracias a la unión entre una neurona y un músculo. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se comunican las neuronas? Buena pregunta, ¿cierto? Ya, y esta imagen me gusta un montón porque muestra descargas eléctricas, ¿ya? ¿Y por qué digo descargas eléctricas? Porque van a ver un mecanismo súper interesante y que tiene que ver con la electricidad, ¿ya? Y lo vamos a estudiar ahora. El proceso de comunicación entre una neurona y otra se le llama sinapsis, ¿ya? Y esta es una de las preguntas que siempre sale en la prueba y es una pregunta escrita, ¿ya?
Entonces, es un proceso que permite la comunicación entre millones de neuronas de nuestro sistema nervioso. Este proceso se realiza mediante señales químicas y eléctricas. O sea, vamos a hablar de que para que ocurra sinapsis van a haber dos procesos, un proceso químico y un proceso eléctrico. ¿Y que tienen lugar en los botones sinápticos? Botones sinápticos en la última porción de los axones, situado en cada extremo de las ramificaciones del axón. ¿Ya? Como en la clase anterior vimos electricidad, cuando hablábamos que una de las características que tiene la electricidad es que puede generar, diríamos, puede generar una respuesta química a algo, ¿ya? ¿Y es por qué? Porque recuerden que todos nosotros y todas nuestras células también están compuestas por elementos químicos. Por lo tanto, estos elementos químicos pueden tener carga eléctrica, ¿bien? Y si tienen carga eléctrica, tienen un comportamiento eléctrico, ¿bien? Avanzamos. Ya, esta imagen la encuentro pero espectacular. ¿Ya? Una imagen súper completa, mire si se dan cuenta. Bueno, acá están las dendritas, miren. Esas como cositas como hilitos que están en el interior, sería el citoesqueleto. Tenemos el núcleo, ya tenemos acá el núcleo en amarillo, acá dentro el nucleolo, tenemos los retículos endoplasmáticos liso y rugoso, las mitocondrias, tenemos el aparato de Golgi, tenemos eh, pequeñas vacuolas, o sea, es una neurona o una célula tal y cual la que nosotros conocemos como una célula eucariota, ¿bien? Miren acá, tenemos acá de este color como piel, unos botones sinápticos unidos o pegados en la zona del soma, ¿ya? Y es así como se comunican. Todos los que estamos viendo como de color piel, es que así se comunican las neuronas, ¿bien? Y tenemos entonces dendritas, soma o cuerpo celular o cuerpo neural, y tenemos el axón, y acá tenemos estas células que se llaman las células de Schwann, que van a fabricar esta vaina de mielina, y que va a acelerar el impulso nervioso, ¿ya? Se dice que el impulso nervioso en este caso es saltatorio, porque se genera un cambio eléctrico acá, y pasa acá, pasa acá, pasa acá, pasa acá, ¿ya? Y finalmente lo que vamos a encontrar nosotros, miren, acá en la porción final de los telodendrones, serían estos botones sinápticos donde van a ver estas estructuras, miren, estas estructuras con unas vesículas que en su interior tienen estos como puntitos verdes que van a cumplir una función clave al ser liberado a través de un estímulo, y va a ser recibido por estos receptores que están o en otra neurona o en el músculo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se llaman esas estructuras que nosotros estamos viendo en su interior y qué función cumplen? Se llaman los neurotransmisores, ¿ya? Existen más de 50 neurotransmisores descritos, ¿ya? Y son sustancias que se ubican en los botones sinápticos, en la última porción del axón, y permiten la transmisión de la información de una neurona a otra. O sea, gracias a esto se va a producir un proceso que nosotros vamos a conocer como la sinapsis química, ¿ya? Y acá tengo una imagen bien entretenida, donde aparecen como las etapas que se genera para que haya una sinapsis química. Y ahí lo vamos a viendo entre todos. Tenemos acá en el 1, ya acá está por numeración, ya dice terminal nervioso, ya terminal nervioso o botón sináptico. En el 2, que está acá arriba, encontramos la vaina de mielina, que es fabricada por las células de Schwann, ¿cierto? En el 3 tenemos estos hilitos, ya que serían proteínas que forman el citoesqueleto. En el 4, miren, acá tenemos esta vesícula que dice una vesícula sináptica inmadura. Dentro de esta vesícula, que es una bolsa de grasa, dentro vamos a encontrar neurotransmisores, ¿ya? En el 5, vesículas sinápticas maduras, aptas para la exocitosis. O sea, la palabra exocitosis es un concepto que dice que se liberan sustancias hacia el exterior de algo, ¿ya? Entonces, acá tenemos, claro, el 5, y tenemos el 6, vesículas sinápticas en exocitosis. Acá tenemos el 6, y miren, vemos que esta vesícula se fusiona con la membrana externa y libera entonces estos neurotransmisores, que en el 7 dice neurotransmisor, ¿ya? 7 neurotransmisores. Recuerden que los neurotransmisores son sustancias químicas, por lo general son proteínas, ¿bien? Y tenemos en el 8 este espacio
que se genera entre una neurona, que le vamos a llamar neurona presináptica, y el espacio que deja con la otra neurona que está recibiendo la información, se le llama espacio o hendidura sináptica. ¿Ya? La neurona que está recibiendo la información se le llama neuronas postsinápticas. ¿Bien? En el 9, acá encontramos la membrana presináptica, ¿ya? De esta neurona presináptica. En el 10 encontramos un eudosoma, que serían las estructuras que van a dar vida a las vesículas, ¿ya? Que es de lípidos, grasa. En el 11 encontramos una vesícula sináptica en recuperación, o sea, después de que ellas liberan las sustancias hacia el medio externo, hacia la hendidura sináptica, van a reciclarse, por lo tanto, se vuelven a formar para otra vez llenarse de neurotransmisores y seguir así el ciclo, ¿ya? Y en el 12, miren, acá está el 12, encontramos canales de calcio. Por lo tanto, para que se genere la liberación de estas sustancias, se necesita el ingreso de calcio al interior del botón sináptico, y así eso le da, diríamos, el pase para que se pueda liberar los neurotransmisores. ¿Bien? Avanzamos. Ahora, hemos llegado a un punto súper importante donde tenemos que describir cómo se va a generar esto entonces desde el punto de vista químico, ¿ya? La sinapsis química, y también desde el punto de vista eléctrico, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es, bueno, la pregunta es, ¿cómo los científicos llegaron a estudiar esto? Porque es como complicado, ¿cierto? Bueno, los modelos biológicos que se ocuparon para esto fueron calamares, ¿ya? Calamares como Calamardo de Bob Esponja, ¿ya? Como son cefalópodos, ya tienen sus patas en la cabeza, tienen neuronas gigantes, por lo tanto ahí hicieron el experimento y después lo estudiaron en humanos y eran muy parecidos, solamente cambiaban muy poco algunas variables. Entonces, cuando uno habla de las características del axón, nosotros tenemos que recordar primero que esta neurona es una célula, y sabemos que toda célula tiene una membrana o una bicapa lipídica. Que en este caso, si yo hago un aumento, sería esta, ¿ya? Tenemos una capa de fosfolípido acá y otra capa de fosfolípido, y tenemos inserta algunas proteínas que van a funcionar como verdaderos canales o como verdaderas bombas. ¿Bien? Entonces, nosotros se sabe lo siguiente. Cuando una neurona, y acá voy a sacar el puntero láser y vamos a rayar cuando sea necesario. Una neurona, cuando no está estimulada, se dice que esa neurona está en un estado en reposo. Toda neurona está polarizada. Cuando yo hablo de polarizada hablo de poros. Poros positivos, o sea, de polo positivo y uno de polo negativo. Por lo tanto, cuando hablamos de una membrana polarizada, vamos a hablar que hay un lugar donde encontramos más cargas positivas, que en este caso sería el medio externo, y menos cargas positivas con algunas cargas negativas en el medio interno. Por lo tanto, decimos que acá afuera es un medio más positivo y acá es un medio más negativo. ¿Bien? Ahora, cuando una neurona está relajadita, sin estar estimulada, esto se mantiene así, de esa forma. Pero, cuando la neurona es estimulada, cuando llega un estímulo a través de las dendritas, pasa por el soma, se va a generar entonces una activación de canales que dependen de un voltaje, o sea, de una descarga eléctrica, para que se abran. Entonces va a ser el ingreso de estas sustancias que estamos viendo acá. Lo que estamos viendo de puntitos acá, de esferas violetas o moradas, vamos a decir nosotros que son sodio, ¿ya? Sodio. Y lo que estamos viendo en estas esferas rojas serían potasio, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un canal como el que está acá en el medio, miren, yo voy a ocupar el puntero, como este canal que estamos viendo acá es un canal que depende de un voltaje, y esta neurona, al ser estimulada a través de una descarga eléctrica, este canal de sodio se abre. Y es como que si, por ejemplo, estamos en nuestro dormitorio, hagamos un ejemplo, y afuera de la puerta, o sea, yo tengo la puerta cerrada,
me llega un estímulo y yo abro la puerta y siento que entra el aire a mi casa, a mi pieza, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede en una neurona. Llegó un estímulo, se abre la puerta, que sería la compuerta de sodio, y ingresa el sodio hacia el interior de esta neurona. Ya el sodio que está acá afuera, esperando, se estimula este canal, ingresa el sodio. A ese proceso se le llama despolarización de la membrana. ¿Ya? Lo vamos a ver después en un gráfico. Después, como entra todo el sodio está ingresando, llega un punto de que ingresó todo el sodio y que esta compuerta de canal de sodio se cierra y vamos a decir entonces que el medio interno ahora está más positivo en comparación al medio externo que quedó con menos cargas positivas, por lo tanto decimos que se despolariza, o sea, se cambian los polos. Adentro pasa a ser positivo y afuera pasa a ser más negativo. Pero, como se necesita compensar, diríamos, este ingreso de cargas positivas al interior del axón, se va a activar, después de que se cierran las compuertas o los canales de sodio, se abren los canales de potasio. Y los potasios dijimos nosotros que son estas esferas rojas, por lo tanto, como el potasio acá estaba más concentrado, va a empezar a salir hacia afuera. Y va a empezar entonces a generarse un proceso que se conoce como la repolarización. ¿Ya? Todo este mecanismo que yo le estoy explicando se le llama el potencial de acción, ¿ya? Que es en el fondo cuando se genera un cambio de polaridad de la membrana del axón. Entonces, al salir el potasio, sale todo el potasio y se cierra después este canal al momento de salir todo el potasio. Por lo tanto, cuando nosotros iniciamos, antes que la neurona fuera estimulada, habíamos dicho que acá afuera había más sodio y acá adentro había más potasio, pero como hubo un impulso nervioso, se generó un potencial de acción, ingresó sodio y salió potasio. Por lo tanto, la célula va a generar un mecanismo para otra vez devolver el sodio hacia afuera y dejar el potasio en el interior. Por lo tanto, se abre esta bomba que se llama la bomba sodio-potasio, que va a sacar 3 átomos de sodio y va a ingresar a la vez 2 átomos de potasio. A este proceso se le llama la hiperpolarización, que es en el fondo va lentamente, así como por ejemplo cuando llenamos un vaso de agua y yo quiero que se llene el vaso pero sin que se rebase, entonces ¿qué hago yo? Cierro la llave y empiezo que las gotitas, y de a poco voy haciendo que aumente el volumen, o sea, por lo tanto va a salir el sodio y va a ingresar el potasio hasta que otra vez se mantenga los valores normales de sodio afuera y de potasio en su interior. Todo este mecanismo que estamos viendo acá se le llama la sinapsis eléctrica, porque finalmente estamos estudiando de que existen cargas eléctricas que van a moverse y van a cambiar la polaridad del axón, ¿ya? La siguiente imagen se va a explicar bien porque hay una animación. Mire, llega el estímulo y mire lo que sea. Dice potencial reposo, impulso nervioso, ingresa el sodio a su interior, se genera todo lo que es potencial de acción y otra vez la neurona después necesita restablecer su polaridad inicial, ¿ya? Entonces, esta imagen o este gráfico es súper entretenido porque se les muestra bastante claro. Y yo acá se los quiero dejar muy bien. Miren, como yo le había dicho, que cuando una neurona se estimula o se excita, así es la palabra técnica, se dice que en su interior presenta una carga eléctrica de menos 70 voltios, ¿ya? Por lo tanto, si el estímulo sobrepasa los menos 70, o sea, intenta llegar al cero o más arriba del cero, se dice que se genera un potencial de acción, ¿ya? Por lo tanto, hagamos lo siguiente. Una neurona que está en estado en reposo, se dice que es una neurona que está polarizada, ¿ya? Ahora, si se inicia un potencial de acción, dijimos nosotros entonces que va a ingresar al interior del axón los canales, o se van a abrir los canales dependientes de voltaje, se van a abrir, por lo tanto el sodio ingresa, y por eso aumenta
¿Hasta qué punto? Hasta que ingresa todo el sodio y se cierran las compuertas de sodio. Cuando se cierran las compuertas de sodio, o sea, cuando ingresó el sodio, se le dijo entonces que era una fase de despolarización. Adentro ahora va a quedar más positivo y afuera va a quedar más negativo. Para eso se cierran las compuertas de sodio y en la fase B se va a iniciar a través de la salida del ion potasio o el catión potasio. Por lo tanto, el potasio que estaba más concentrado adentro va a salir y comienza a bajar la curva, mire, hasta llegar, mire, a un nivel muy parecido de los menos 70. Pero finalmente a este proceso le vamos a llamar la repolarización, ¿ya? Entonces, repolarización. Pero sabemos que el sodio siempre va a estar más concentrado afuera y el potasio más concentrado adentro. Por lo tanto, en la fase C se genera esta etapa que se llama la fase de hiperpolarización, donde se inicia la salida de sodio y, o sea, claro, la salida de sodio y la entrada de potasio a través de la famosa bomba de sodio-potasio, hasta que vuelve otra vez la neurona a estar en estado en reposo o en estado de polarización. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros en este momento, ustedes que están poniendo atención a esta clase, en su cabeza se está generando muchas veces esto, para que ustedes puedan estar aprendiendo. O sea, en el fondo se está generando muchos impulsos potenciales de acción. Ustedes a través del estímulo de estar aprendiendo, están generando potenciales de acción y está ocurriendo esto en su cabeza, ¿ya? Entrada de sodio, salida de potasio, después bomba de sodio y potasio, y así sucesivamente entre una neurona y otra. ¿Ya? Increíble, ¿no? Ok, vamos entonces, hay otra imagen que le puse, vamos a borrar acá, para que no se vea. Bien, tenemos entonces que cargas más negativas adentro, y miren después que se inicia el potencial de acción, se liberan los neurotransmisores son recibidos y va a darle una información a la neurona que viene, neurona presináptica, neurona postsináptica. Miren, está más negativo adentro, después ingresa el sodio, ¡pum! Sale, mire, ¡wow! Este es el proceso que ocurre a través de los espacios sinápticos, o la hendidura sináptica. Liberación de los neurotransmisores. O sea, lo que yo le acabo de explicar va a generar entonces un estímulo en los botones sinápticos para que se liberen los neurotransmisores. ¡Tachán! Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, los canales compuerta, ya lo que vimos nosotros en la membrana, activados por voltaje, ¿están abiertos o cerrados en la siguiente situación? Tenemos tres situaciones. Membrana polarizada, membrana despolarizada o membrana repolarizada. Primera columna tenemos, o sea, segunda columna, tenemos canales compuerta activados por voltaje para el sodio y canales compuerta activados por voltaje para el potasio. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer acá? Si una neurona está en reposo, ¿están abiertos o cerrados los canales de sodio? Como está polarizada, no hay estímulo, entonces está cerrada. ¿Ya? Y los de potasio también están cerrados. Bien. Pero ahora, ¿qué pasa cuando la membrana está despolarizada? ¿Qué pasa con los canales de sodio? Se abrían. Muy bien. Y ahí se abre. ¿Y los de potasio están abiertos o cerrados? Están cerrados porque ellos todavía no salen. Ahora, ¿qué sucede cuando la membrana se repolariza? Dijimos nosotros que como había entrado todo el sodio, se cierran. Entonces están cerrados, pero se abren los canales de potasio. ¡Tatán! Muy bien, señores. Vamos entonces a avanzar. Bien,
Como habíamos dicho en un principio, el sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central y periférico lo vamos estudiando ahora por separado. Bueno, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal y está cubierta por una membrana de 3 capas llamadas meninges, ¿ya? Entonces, el encéfalo, acá tenemos el bulbo raquídeo y tenemos la médula espinal, está compuesto por, están protegidos por unas membranas, que son 3 capas llamadas meninges, ¿ya? Y sabemos que la médula espinal está protegida por las vértebras y por el medio de las vértebras pasa entonces la médula espinal. Ahora, nos vamos a estudiar lo primero que es el encéfalo, que está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, tenemos lo siguiente, que toda esta porción que vemos nosotros acá sería el cerebro, ¿cierto? El cerebro tiene 2 partes, un hemisferio izquierdo, uno derecho, está súper bien acomodado, diríamos, y protegido por el cráneo, ¿bien? Y cumple diferentes funciones. Vamos a verlo primero. Dice, el cerebro es nuestro centro de operaciones, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá van a llegar todos los estímulos y van a ser todos resueltos, ¿ya? Si no se resuelve un estímulo, ahí hay que tener cuidado, ¿bien? Si ustedes se dan cuenta, está totalmente organizado a través de estas circunvalaciones, ¿ya? Y que van a permitir entonces que de esta manera pueda caber en nuestra cabeza, ¿ya? Esta gran masa pueda caber sin problema dentro de nuestra cabeza, o nuestro cráneo específicamente. Llegan, se procesan y se envían respuestas de acuerdo a los estímulos recibidos del medio ambiente y detecta cambios externos como cambios internos. Le había dicho en un principio que tenemos 2 hemisferios, derecho e izquierdo, y están unidos a través de una estructura en el medio que se llama el famoso cuerpo calloso. ¿Ya? Bien. La corteza cerebral sería esta estructura que nosotros estamos viendo acá, es más externa, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, esto que vemos más oscuro se le llama la sustancia gris, porque acá está más concentrado los somas de las neuronas, y la sustancia blanca es porque hay más concentración de los axones, ¿ya? Por lo tanto, y esto se debe específicamente a la vaina de mielina, ¿ya? Que les recuerdo que era fabricada por las células de Schwann y que permite entonces acelerar el impulso nervioso. El cerebelo es la otra estructura que encontramos como parte del encéfalo, está ubicado en la parte posterior del cráneo y debajo del cerebro. En su parte exterior se encuentra sustancia gris y en su parte interior sustancia blanca, muy parecido a lo que es la corteza cerebral. Y la función que tienen el cerebelo es coordinar todos los movimientos corporales, ¿ya? Y además mantiene el equilibrio, nuestro equilibrio. Acá vamos viendo que esta señora está intentando colocarse zapatos y muchas veces a nosotros nos cuesta mantener un equilibrio con un pie arriba cuando nos colocamos o nos amarramos el zapato, ¿cierto? Muy bien. El bulbo raquídeo es esta estructura entonces que va a ser como el verdadero puente entre el cerebro y la médula espinal. Dice, es la extensión o continuación de la médula espinal y su función es dirigir el funcionamiento del corazón y la respiración. Es acá, en esta zona, donde nosotros vamos a encontrar los receptores que van a permitir entonces que voluntariamente, a través del sistema nervioso autónomo, se genere la respiración, los latidos, la ventilación pulmonar y cualquier lesión que llegase a ocurrir acá en el bulbo raquídeo genera inmediatamente la muerte, ¿ya? Así que hay muchas personas que al tener un accidente se dice que se desnucan, es porque se rompe esto y mueren inmediatamente, ¿ya? También le habíamos dicho de que existía 3 capas que están envolviendo a lo que es el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, que se llaman las famosas meninges, ¿ya? La función que tienen es recubrir el cerebro y la médula espinal para separarlos del tejido óseo. Además, permiten generar nutrición, permiten
llevar oxígeno, permite fabricar lo que se conoce como el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Que es un líquido que va a llevar nutrientes, oxígeno, hormonas que van a ser clave para el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿ya? La capa más externa y que está pegada al cráneo es la dura madre, así se llama, que son dos capas, por lo tanto se ve bastante gruesa, yo le he tocado, es muy gruesa. La capa de que está debajo de la dura madre se llama el aracnoides, que es una capa que va a tener la capacidad de tener células glandulares y que van a fabricar el líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que va a estar bañando todo el sistema nervioso central. Y más interno, pegadito al cerebro, está la pía madre, que es muy delgadita, ¿ya? Y que va a permitir entonces generar esta separación para evitar la fricción del cerebro con el cráneo, ¿ya? Interesante. La médula espinal es la otra parte del sistema nervioso central y cumple dos funciones, una función conductora de señales, obviamente, y refleja, o sea, gracias a la médula espinal obtenemos nosotros los reflejos. Constituye la principal vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, ¿cierto? Entonces la médula espinal van a tener nervios anteriores que reciben información y nervios posteriores que van a sacar la información, o sea, la van a procesar para generar un efecto, ¿ya? El otro sistema que yo les había comentado es el sistema nervioso periférico, y se tienen que aprender todos estos nervios. No, mentira. No, nunca preguntan eso, así que ni siquiera yo me sé el ciático, y el braquial, y el solar, y nada más. Ya, tenemos el sistema nervioso periférico, que está compuesto por todos los nervios del cuerpo, ¿ya? Los que me permiten mover la lengua, los ojos, eh, mover las orejas, las cejas, las manos, los dedos, las uñas, todo. Se asocian a otros tejidos donde se incluye también la sangre, por lo tanto estos nervios pueden estar conectados a un vaso sanguíneo, por lo tanto generar alguna comunicación con la sangre, y se va a dividir en dos sistemas, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso sensorial, somático sensorial. El sistema nervioso autónomo, como dice la palabra autónomo, funciona por sí solo, es el sistema que actúa por estas dos vías, o mecanismo de acción, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es como el que se alude a la tensión, a la huida, a tener todo así como en alerta. En cambio el parasimpático relaja, aumenta la respiración, genera, diríamos, el equilibrio al otro sistema. El sistema nervioso somático sensorial está asociado a los sentidos, ya tenemos en los ojos, en la lengua, en el olfato, en el tacto, y que van a generar, diríamos, diferentes estímulos dependiendo del efecto, o sea, dependiendo de la naturaleza del estímulo. Si es química, si es un estímulo térmico, si es un estímulo de dolor, etc. Y voilà, hemos terminado nuestra clase de sistema nervioso. Bien, vamos a hacer unos ejercicios. Dice, ¿qué número representa una parte del encéfalo llamado tronco encefálico? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. La correcta a esta pregunta, vamos a sacar el lápiz, es, redoble de tambores, la número 4. ¿Y por qué no es el 5? Porque el 5 ya es parte de lo que es la médula espinal. Y acá nos están preguntando por el tronco encefálico. ¡Tadán! Muy bien, vamos a la otra. Dice, es un órgano que presenta pliegues o circunvalaciones, lo que permite albergar una mayor cantidad de células. En su superficie se presenta el área motora, responsable de los movimientos voluntarios del músculo esquelético.
¿Qué número representa al órgano descrito? Wow, vamos a borrar acá y vamos a sacar el... La correcta a esta preguntación es el número 2. Acá dice pliegues o circunvalaciones. O sea, está hablando de la corteza cerebral como tal. ¿Ya? Bien. Y tenemos también otra pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes actividades del ser humano se vería afectada producto de un daño permanente en el cerebelo? A. La pérdida de la memoria. B. El habla se torna dificultosa. C. La reducción de la capacidad intelectual o razonamiento. O D. La pérdida de la coordinación del movimiento y el equilibrio. La correcta a esta pregunta es... La pregunta D. Pérdida de la coordinación y el movimiento. Y bien, lo vamos a ver en la siguiente imagen. Miren. Chupa ahí. Ahí. Acá tenemos entonces que el cerebelo funciona, coordina todos los movimientos corporales y mantiene el equilibrio en nuestro cuerpo. Siguiente preguntación. Los impulsos nerviosos son de naturaleza electroquímica y viajan sobre toda la extensión de las membranas de las neuronas. ¿Cuál es la dirección correcta de transmisión del impulso nervioso? Buena pregunta. A. Viaja desde el soma hacia las dendritas. B. Viaja desde las dendritas al soma celular. C. Viaja desde el axón hacia el soma o cuerpo celular. O D. Viaja desde el soma hacia la arborización terminal del axón. ¿Cuál será, señores? Vamos a revisar entonces las preguntas. La respuesta es, redoble de tambores. La correcta es la D. La D, señores. Viaja desde el soma hacia la arborización del axón, o sea, la última parte del axón. Por ahí viaja, así se hace el impulso nervioso. Y miren, ¡tatán! Miren, llegó el impulso, pam, pam, ¡chum! De nuevo, llegó el impulso, ¡chum! ¿Bien? ¿Cuál de las siguientes opciones explica en qué consiste la generación de un impulso nervioso? Pregunta. O sea, A. Consiste en la llegada de un estímulo. B. Consiste en un cambio interno de la neurona. C. Consiste en un cambio transitorio de la polaridad de la membrana. O D. Consiste en un cambio permanente de la polaridad de la membrana. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta, señores. La correcta es la C. Muy bien. Vamos entonces, dice, cambio transitorio de la polaridad. Y es lo que habíamos visto nosotros. Tenemos más positivo afuera, más negativo adentro y ¡pum! Se genera el impulso y el potencial de acción y cambio de la polaridad. Dice, la meningitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges. La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, y que es mortal en el 50% de los casos no tratados. ¿Qué función cumplen las meninges? A. Producen hormonas para funciones cerebrales. B. Otorgan protección y nutrición al cerebro. C. Otorgan rigidez al cerebro. Y D. Producen anticuerpos. ¿Cuál será la respuesta, señores y señoras? La B. Otorgan protección y nutrición al cerebro. Excelente. Y tenemos entonces que, acá tenemos este esqueleto que está muerto de la risa, miren. ¡Tá! Y tenemos que recubre el cerebro y lo separa del tejido óseo para generar nutrición, llevar oxígeno, sacar los desechos, etc. Y terminamos, señoras y señores, esta clasecita de biología. Entonces vamos a hacer, la próxima clase seguimos en el módulo 4 y vamos a estudiar el sistema endocrino. ¿Ya? Sea cortés, ande con cuidado, respete para que los respeten, edúquese lo más que pueda y que Dios lo ampare. Nos vemos. Chao.